Bueno, en esta clase vamos a continuar con álgebra de derivadas y vamos a derivar, bueno, primero vamos a calcular algunas derivadas usando las reglas de la derivación y después voy a explicar cómo aplicar la regla de cadena para calcular derivadas. Porque la regla de cadena se utiliza para funciones que son compuestas, o sea, donde hay más de una función. O sea, más de una función compuesta, por así decirlo. Bueno, en este primer ejercicio dice que f de x es raíz cúbica de x más 2 raíz quinta de x dividido entre la raíz cúbica de x. Este ejercicio lo podemos hacer de dos formas. Uno es resolverlo primero como si fuera usando la regla de la división, en la que elevábamos al cuadrado el denominador, derivábamos el numerador, multiplicábamos por el denominador, menos la derivada del denominador por la multiplicación de la expresión que está en el numerador. Otra forma que podemos hacer es como simplificar la expresión. Recuerden que si yo tengo que a más b está dividido por c, esto es equivalente a entre c más b entre c. Entonces yo lo voy a hacer así. Voy a tomar el a y lo voy a dividir entre c y el b lo voy a dividir entre c. Entonces, en este caso, sería raíz cúbica de x dividido entre la raíz cúbica de x más 2 raíz quinta de x dividido entre la raíz cúbica de x. Y ahora voy a simplificar. Bueno, estos dos en realidad se cancelan y queda un 1. Más, bueno, este es un 2 a la x a la 1/5. Es una propiedad de las potencias, o más bien de los radicales. X a la 1/5. Y el denominador sería x a la 1/3. Y ahora lo que voy a hacer es restar 1/5 menos 1/3, porque lo que estoy haciendo es simplificando. Entonces nos va a quedar que 1/5 bueno, y 1/5 menos 1/3 me da menos 2/15. Ahora sí, voy a dividir, voy a derivar. Entonces, para derivar, bueno, la derivada de 1 es 0 y la derivada de 2 por x a la menos 2/15 sería 2 por menos 2/15 que multiplica a x a la menos 2/15 menos 1, porque recuerde que este número, la derivada de una potencia es este número pasa a multiplicar y le resto 1 al exponente. Entonces me queda menos 2/15 menos 1 sería menos 17/15. Entonces la respuesta sería menos 4/15. Verá que lo que hizo fue hacer 2 por 2, ¿verdad? X a la menos 17/15. Y esa sería la respuesta. Para derivar esta, bueno, esta es muy sencillita de derivar. Sería la derivada de logaritmo es 1 sobre x. La derivada de 4 a la x es 4 a la x por logaritmo natural de 4. En la fórmula aparece a la x, entonces aquí sería un 4 el valor de a. Y la derivada de 1 es 0. Entonces quedaría así. Para derivar esta, podríamos hacer dos formas. Una es multiplicar, o sea, desarrollar este producto, o voy a usar la regla de la multiplicación de una vez. O sea, derivo esta expresión, la multiplico por esta, más, es lo que estoy haciendo aquí. Ahora, derivo esta y la multiplico por esta. La derivada de x a la 2 más e a la x sería, la derivada de x a la 2, 2x. Y la derivada de a la x, e a la x. Que va a multiplicar a x al cubo más 3x. La derivada de x al cubo más 3x sería 3x a la 2, recuerde que le resto 1 al exponente, más la derivada de 3x, que es 3. ¿Qué multiplica a x a la 2 por e a la x? Recuerden que la derivada de x es 1, ¿verdad? Ahora multiplico. Voy a desarrollar esto y desarrollo esto y simplifico. 2x por x al cubo, 2x a la 4,
2x por 3x, 6x a la 2, e a la x por x a la 3, x a la 3, e a la x, y 3x, e a la x. Y en este otro multiplicación me quedaría 3 por 1, 3, x a la 4, 3x a la 2, e a la x, que sería este, 3x a la 2, que sería este, y 3e a la x. Los únicos que son semejantes sería el 2x a la 4 y el 3x a la 4, que suman 5x a la 4. Y el 6x a la 2 y el 3x a la 2, que suman 9x a la 2. Estos otros no son semejantes. Entonces los coloqué como en orden. Primero el que tiene x al cubo por e a la x, el de 3x a la 2 e a la x, 3x e a la x, y el que no tiene x, que sería 3e a la x. Bueno, vamos a resolver esta última, que sería la derivada de f de x igual a 1 menos cos de x sobre sen de x. Bueno, para derivar este cociente o esta división, recuerden que tenemos que seguir la formulita. De hecho, si quieren, la voy a poner aquí, esa fórmula. La derivada de f entre g sería g al cuadrado y va a ser f' por g menos g' por f. O lo que es lo mismo, también se podría hacer f por g', que de hecho fue lo que yo hice aquí, ¿verdad? Entonces, siguiendo esta formulita, lo que hice fue, elevo al cuadrado el denominador, derivo el numerador y lo multiplico, ¿ven? Derivo el numerador y lo multiplico por el denominador. Entonces lo multiplico por sen de x. Después va un menos, ¿verdad? Bueno, aquí puse g', pero también se puede haber puesto f primero. De hecho, yo puse f primero, este es f, y después lo multiplico por la derivada del denominador. Bueno, ¿cuál es la derivada de 1 menos cos? La derivada de 1 menos cos sería, la derivada de 1 es 0. La derivada de cos es menos sen, pero con el menos que tiene anteriormente se convierte en un sen positivo por sen. Ahora la derivada de seno es coseno. Ahora multiplico menos 1 por cos menos cos. Bueno, además de que ser por sen, da sen a la 2. Menos por menos da más cos. Por cos a la 2. Y aquí utilizo esta formulita, que es una identidad trigonométrica más bien, de que cos a la 2 más sen a la 2 es 1. Entonces, estos dos 1 y se convierte en un 1. 1 menos cos. Ahora, el sen a la 2 es un 1 menos cos a la 2, que a la vez es 1 menos cos por 1 más cos. Eso lo hago para simplificar y cancelar el 1 menos cos, y al final me va a quedar 1 entre 1 más cos. Esta sería la primera derivada, que vamos a poner aquí, la primera derivada de esa función. Bueno, vamos a ver regla cadena. Primero voy a explicar cómo derivo con regla cadena y ahorita doy la formulita que a veces se complica o se entiende menos que hacerlo con un ejemplo. Voy a derivar f de x igual a raíz de sen de x. Para derivar esta función, lo primero que tengo que ver es que en realidad hay dos funciones ahí compuestas. Lo importante es determinar cuáles son las funciones que están compuestas, ¿verdad? Entonces, una forma de determinar cuáles son las funciones es calcular la imagen de algún valor. Entonces, por ejemplo, ¿quién sería la imagen de pi aquí? Entonces, para calcular la imagen de pi, tengo que ver que primero tengo que calcular el sen de pi y después calcular la raíz. O sea, yo no puedo calcular la raíz sin haber calculado el sen de pi. Entonces, el sen de pi es la primera función que actúa y la segunda función que actúa es la raíz. Para derivar, lo hacemos al contrario. Derivamos primero la función que actúa de último y así sucesivamente hasta derivar la función que actúa de primero. Y todas esas derivadas se van multiplicando. Entonces, en este ejemplo, primero derivo la raíz. ¿Cuál es la derivada de la raíz? Es 1 sobre 2 veces lo que está en la raíz. Entonces sería 1 sobre 2 veces la raíz de c. Hasta aquí solo derivé la raíz. Multiplico, porque eso es lo que me dice la regla cadena, por la derivada de la siguiente función, que en este caso sería c. Ahora, la derivada de sen es cos. Entonces, cos por 1 es cos dividido entre 2 raíz de sen. Esa quedó así, ¿verdad? La siguiente
es sen al cubo de x a la 2 más 1. Aquí actúan tres funciones. Igual, usted dice, bueno, yo quiero calcular la imagen de 0. Entonces, para usted calcular la imagen de 0, primero tiene que saber cuánto da, voy a marcarlo aquí, cuánto da x a la 2 más 1. Después de saber cuánto da x a la 2 más 1, usted tiene que calcular el sen de ese x a la 2 más 1, para que por último usted calcule el cubo. Entonces aquí hay tres funciones. Primero la que es x a la 2 más 1, luego calculo el sen y por último la potencia. Entonces, ¿cuándo derivo? Derivo al contrario. Primero derivo la potencia, después derivo el sen y por último derivo el x a la 2 más 1. Ok. También este, si quiere, lo podemos poner como así, que es derivar una potencia. Bueno, ¿cómo derivo una potencia? Recuerden que la potencia se deriva. Paso el 3 a multiplicar por todo lo que está aquí adentro y le resto 1 al exponente. Entonces, cuando yo voy a derivar esta potencia de 3, paso el 3 a multiplicar, le resto 1 al exponente, entonces me va a quedar 3 en al cuadrado, ¿de quién? De x a la 2 más 1. ¿Qué sigue derivándose? El sen de, más bien, como le digo, lo voy a poner así, el sen de lo que está dentro de ese paréntesis. Entonces, ¿cuál es la derivada del sen? Coseno. ¿Coseno de quién? De lo que está dentro del paréntesis, x a la 2 más 1. Y por último, sí derivo el x a la 2 más 1, que sería 2x. Y noten que todo lo voy multiplicando. Bueno, al final uní este 3 con este 2 y me da 6x. 6x, sen a la 2, x a la 2 más 1 por coseno de x a la 2 más 1. Esa sería la derivada de g de x. Ok, para derivar f de x igual al logaritmo de raíz de x a la 2 más 1 al cubo, entonces igual, primero vamos a identificar cuál es la primera que actúa, la segunda, la tercera y las que hay. Bueno, en este caso hay 4. La primera es x a la 2 más 1, que es este. La segunda es la raíz de x, porque usted primero tiene que calcular cuánto da esto, para después calcular la raíz, para luego aplicar logaritmo, que es la tercera, y por último eleva el cubo. O sea que usted no puede elevar el cubo si no aplica logaritmo. Por eso el cubo es la última, ¿verdad? Entonces empezamos a derivar de aquí para arriba. ¿Cuál es la derivada del cubo? Recuerden que la derivada de un cubo es paso el 3 a multiplicar, lo multiplico por lo que está aquí adentro y le resto 1 al exponente. Entonces, me va a quedar 3 por todo esto a la 2. Nada más que ese 2 ahora lo coloqué aquí. Ahora sí, ya derivé el amarillo. Ahora voy a derivar bueno, aquí en el mío es como un morado. Para derivar logaritmo, recuerden que la derivada del logaritmo es 1 sobre lo que está en el argumento del logaritmo. Entonces sería 1 dividido, ¿cuál es el argumento del logaritmo? La raíz cuadrada de x a la 2 más 1. Ahí ya derivé el logaritmo. Ahora tengo que derivar la raíz cuadrada. La derivada de la raíz cuadrada, recuerden que es 1 sobre 2 veces la raíz. Entonces sería 1 sobre 2 veces lo que tiene la raíz, ¿verdad? X a la 2 más 1. Ya derivé la raíz. Y por último derivo el x a la 2 más 1, que la derivada de x a la 2 más 1 es 2x más 0, o sea, 2x. Ahora lo que hice fue cancelé el 2 con el 2. Cuando multiplico raíz de x más 1 por raíz cuadrada de x a la 2 más 1, me va a dar x a la 2 más 1 porque las raíces se cancelan y me queda el x arriba. Esta x la paso aquí a la par del 3 y me quedaría 3x logaritmo al cuadrado de raíz de x a la 2 más 1 dividido en 3, x a la 2 más 1. Y ahí quedaría este ejercicio. Ok, vamos a hacer la D, que es calcular la derivada de 4 sen al cubo 4 sen al cubo de 1 más raíz cúbica de x a la 2. Bueno, en este ejercicio identificamos tres funciones. La primera es esta que está en azul, que sería 1 más la raíz cúbica de x a la 2. La segunda sería la de sen de x. Y la tercera sería la de la potencia, que es el 3, ¿verdad? Que es toda la expresión elevada a la 3. Entonces, como esta es la última que actúa, es la primera que derivamos, la derivada de
y una potencia al cubo sería 3. Recuerden que paso el 3 a multiplicar, dejo lo que está dentro del paréntesis tal y como está y le resto 1 al exponente. Entonces va a ser 3 por 4, 12, sen a la 2 de esta expresión. Ahora vamos a derivar la verde, que sería sen, la función sen. La derivada de sen, pues es cos. Entonces sería cos de lo que tenía el sen aquí, ¿verdad? Entonces sería cos de esta expresión. Y por último, derivamos la azul. Pero para derivar la azul, mejor vamos a pasar esta raíz cúbica, la vamos a pasar a una potencia, que sería x a la 2 tercios. Y ya cuando uno deriva 2 tercios, es pasar el 2 tercios a multiplicar y restarle 1 al exponente, que fue lo que dije aquí. Entonces sería 2 tercios menos 1 menos 1 tercio. Este 2 tercios lo multiplico por este 12 y me da 8. Y el resto pues queda igual, ¿verdad? De hecho, esta X también lo hubiese puesto aquí, ¿verdad? Pero bueno, lo voy a dejar ahí, pero lo mejor era haber puesto aquí.